RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 23 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer trascendió, según la agencia de noticias Reuters, algunos de los datos que el Banco Central de Venezuela prepara para entregar al Fondo Monetario Internacional. Uno de ellos destaca el desplome de nuestra economía. Si se confirma, bueno, el PIB se contrajo 16,6% en 2017, el año pasado. Y esto como parte, insistimos, del informe preliminar que ha trascendido en torno a esta información que ha exigido el Fondo Monetario Internacional para no retirar a Venezuela. Destaca también el Diario Nacional: paralización de plantas productoras con promedio de suministro de gasolina. Sobre este tema de PDVSA hemos hablado con ustedes en varias oportunidades en este espacio. Hay dificultades para importar. José Toro Hardy, exdirector de Petróleos de Venezuela, e Iván Freites, directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, aseguraron que por el abandono de la actividad de refinación es cada vez más complicado satisfacer la demanda nacional. Además, falta de medicinas y contaminación incidieron en muerte de 2 niñas. Esto a propósito de la crisis del JM de los Ríos. Y esto nos lleva al tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Tiene que ver con la corrupción, el saqueo, como denominan algunos, de los recursos del Estado venezolano que tanta falta hacen a nuestro país. Efectivamente, si usted destinara 1.200 millones de dólares, hablo solo de uno de los casos que se ventila en Estados Unidos, a los hospitales de nuestro país, la situación sería absolutamente distinta. O 1.000 millones de dólares, es que se pierden de vista los números que recibió Alejandro Andrade, ex tesorero nacional, solo en sobornos. También la situación seguramente sería distinta. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Viayo Pilieri. Él es diputado por Yaracuy, forma parte de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer saludarte, a ti y a tus muchos oyentes. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Iniciaría conversación a partir de la petición que están haciendo ustedes desde la fracción 16 de julio para discutir en la Asamblea Nacional este escándalo del ex tesorero Alejandro Andrade, que está vinculado, por cierto, a el empresario venezolano Raúl Gorrín. ¿Qué puede comentarnos? Sí, precisamente el día de anteayer, para ser más exacto, el día miércoles, luego de que lo debatiéramos con mucha responsabilidad, la fracción 16 de julio solicitó por escrito, tal como lo indica el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y públicamente, porque lo comunicamos a través de una rueda de prensa, que el caso Gorrín Andrade se incorpore al orden del día de la sesión próxima, o sea, del martes 27 de noviembre, en vista de los graves y escandalosos hechos confesados por el ciudadano Alejandro Andrade Cedeño, quien fuera ya también apresado y a quien le fueran confiscados enorme cantidad de bienes. Él confesó ante una corte federal de los Estados Unidos e inculpó e incriminó al ciudadano Raúl Gorrín Belisario al indicar que recibía sobornos de él. Recordemos que Andrade fue presidente de la Oficina Nacional del Tesoro
y presidente del Bandes, está hoy preso, y el ciudadano Raúl Gorrín Belisario es propietario de Globovisión y presidente de la Fundación Gorrín, y ahora está siendo solicitado. ¿Por qué estamos pidiendo esto, María Alejandra, y quienes nos están escuchando? Porque los que robaron al país confesaron, y por lo tanto hay nuevos y determinantes elementos en esta confesión. Y la Asamblea Nacional tiene entre sus deberes, no solamente entre sus atribuciones, entre sus deberes, el de controlar la administración pública. Eso significa investigarla, y el paso previo a esta investigación, y el que estamos nosotros solicitando desde la fracción, es dar el debate en plenaria. El paso previo a eso es dar el debate en plenaria, y a eso estamos apelando, a la responsabilidad, al deber que tiene la Asamblea Nacional, y estamos invitando a todos nuestros colegas diputados, no importa de qué fracción sean, a que nos acompañen en esta solicitud, y que basen no solamente el acompañamiento, sino de darse el debate luego a el artículo 201 de la libertad de conciencia, donde nos debemos a ella y nos debemos a nuestros electores. Ahora, se ha abierto una discusión, sobre todo en redes sociales, en torno a este tema. ¿Qué razón podría haber para no discutir este escándalo? Sobre todo tomando en cuenta que uno de los responsables efectivamente confesó ante la justicia norteamericana haber recibido solo en sobornos $1.000 millones. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero, ciertamente coincido contigo. No hay motivo alguno para que esto no se debata. Por eso nosotros, cubriendo las formas, cubriendo las formalidades, lo hicimos por escrito, lo hicimos con suficiente tiempo. Además ya es público, notorio y comunicacional, y esperamos que esto se discuta, porque tú muy bien lo indicas. Hay, y yo lo indiqué hace unos instantes, hay nuevos elementos, que es la confesión de quien fuera alto funcionario del gobierno, y habla de haber recibido sobornos millonarios en dólares. ¿Sobre qué caso estamos hablando? Estamos hablando de operaciones ilegales, irregulares, en torno al famoso mecanismo del diferencial cambiario que impuso este régimen, donde se obtienen dólares baratos, de esos famosos dólares preferenciales, los que otorgaba el Estado, y venderlos caros en el mercado paralelo. Esto es un entramado, sin duda alguna, de uno de los peores saqueos, de los peores desfalcos, de los hechos de corrupción más escandalosos y lavado de dinero que se han dado en el país, y cuidado si no, en América y en otros estados, ¿no? Este es un grotesco robo, María Alejandra, que determina, y por eso también nosotros estamos empeñados en que se debata, porque no solamente estamos en la obligación de controlar a la administración pública, sino que el daño al patrimonio de todos los venezolanos que esto generó ha sido, sin duda alguna, determinante en la profunda crisis económica y social, y cuyos efectos se pueden ver, por ejemplo, en el hambre que pasan los venezolanos porque no consiguen comida, en la falta de medicinas, y eso implica y conlleva a muertes o a estados de salud terminales, a malos servicios públicos cuando no se consigue que llegue agua por la tubería, que no haya transporte público eficiente, que haya corte de luz a cada rato, y al éxodo masivo de venezolanos que han tenido que emigrar buscando oportunidades. Por eso podemos preguntarnos, al igual que tú lo indicaste antes de entrar yo en la entrevista, ¿cuántas cosas se podrían haber hecho en Venezuela por los venezolanos con todo ese dinero que se robaron? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos hospitales se pudiesen haber dotado? ¿Cuánto alimento se pudo haber traído? ¿Cuántas medicinas se pudo haber traído para luego vender? ¿Cuántos servicios públicos pudiesen ser hoy más eficientes? ¿Cuántos venezolanos no se hubieran ido si hubiéramos tenido mejor calidad de vida? Y esos venezolanos, en la desesperación que hoy tuvieron, han tenido que marcharse fuera de territorio venezolano. Por eso es indispensable que en la Asamblea Nacional, donde es la caja de resonancia de los problemas país, este tema se debata, no solo en una comisión, en plenaria, y que de allí, bueno,
se desarrolle todo el entramado de investigación que esto tiene que traer. Ahora, diputado, ¿qué alcance va a tener este debate? Porque cuando empieza usted a investigar o a indagar, bueno, estamos hablando de cifras que se pierden de vista. Digamos que este caso en concreto de Alejandro Andrade, a pesar de que la cifra es escandalosa, $1.000 millones en sobornos, bueno, parece solo la punta del iceberg. La acusación, al menos en su contra, sostiene que el empresario Raúl Gorrín pagó $150 millones en sobornos a 2 altos funcionarios, entre ellos Andrade, para garantizarse el acceso a subastas y convertir de bolívares a dólares a una tasa favorable. Ayer el fiscal designado por la constituyente comunal, al margen de la Constitución, decía que van a iniciar investigación contra Andrade y probablemente no descartan pedirlo en extradición. ¿Hasta dónde va a llegar esta averiguación que de momento menciona a 2 extesoreros, porque está Alejandro Andrade, también está la señora Claudia Díaz, detenida y procesada en España, y el señor Raúl Gorrín? ¿Qué puede comentarnos? Que seguramente, como tú lo indicas, es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg, y por eso es que la Asamblea Nacional está obligada, por tener entre sus deberes el controlar la administración pública, es que este caso sea escudriñado, que este caso sea conocido en detalle y que este caso sea conocido por la opinión pública nacional. ¿Por qué? Porque la opinión pública nacional, o sea, el ciudadano, es el principal afectado con estos casos de robo, de corrupción, de desfalco, de saqueo. Una cosa horrible, una cosa dantesca. Este es un entramado que seguramente tiene a muchos más personajes involucrados en el tema, y que un debate público, una conciencia pública ciudadana en pleno conocimiento de lo que está sucediendo, pero además una investigación profundamente llevada adelante por la presión misma ciudadana, debe descubrir, debe develar todo lo que hay detrás de todo esto. Por eso nuestro empeño, y por eso, repito, hacemos la invitación a todos nuestros colegas diputados, a todas las fracciones, a que puedan sumarse a esta petición que nosotros hicimos y de la cual vamos a estar muy pendientes durante estos días y mucho más el martes próximo. Varios temas, diputado, porque insistimos, este es solo uno de los casos. Hace días hacíamos inventario sobre varios escándalos de corrupción que estaban en marcha. Habría que agregar, al menos en los Estados Unidos, proceso contra lo que han denominado los bolichicos, acusados en Miami de lavar $1.200 millones, utilizando para ello el fraude cambiario también, el mismo mecanismo, el mismo sistema, y otra vez salpicando a la principal industria en nuestro país. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Aquí tiene que investigarse todo y tiene que hacerse sin ningún tipo de velos, sin ningún tipo de cosas oscuras, y aquí es donde la Asamblea Nacional y la Comisión de Contraloría, o una comisión especial, una comisión integrada por diputados de distintas comisiones, a la cual atañe este tema, porque por ejemplo este tema, ¿a quién atañe? A funcionarios públicos, sí, pero también atañe a privados, atañe a particulares, en el caso este específico a uno de los principales medios informativos del país, al propietario de ese medio. Por lo tanto, también pudiese darse la oportunidad de que, además de la Comisión de Contraloría investigar, haya una comisión especial integrada por diputados de distintas comisiones, por ejemplo, de la Comisión de Medios, para investigar todo este entramado, porque no es simplemente un acto donde alguien recibe un soborno de otro, sino que aquí hay un entramado de funcionarios públicos, un entramado de particulares, un entramado de individualidades que han hecho uno de los peores saqueos de los cuales comenzamos a conocer, y que le han generado un perjuicio terrible al ciudadano venezolano. Por eso nuestra insistencia, repito, y nosotros vamos a estar encima de este caso hasta que podamos verle el resultado que todos los venezolanos merecen conocer.
Ahora, a propósito del posible rescate de estos recursos, hay preocupación. Dirigentes como Diego Arria han advertido que la Asamblea Nacional debe actuar porque en el caso concreto de los bienes incautados a Alejandro Andrade en los Estados Unidos, que incluyen bienes raíces en Palm Beach, en Florida, vehículos de alta gama, caballos, relojes, cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, el gobierno, entiendo, norteamericano o las autoridades pretenden, bueno, subastar todo esto. ¿Qué piensan hacer con relación a estos recursos y si es posible pensar en que la nación los recupere, no ahora mismo, pero sí algún día, diputado? Lo escuchamos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Es necesario que exista un mecanismo claro, actualizado, moderno de recuperación y repatriación de activos y de capitales que hayan sido retenidos en procesos judiciales provenientes del delito. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en eso, la Asamblea Nacional tiene que estar adecuada en eso y nosotros creemos que los venezolanos merecen, están en la necesidad de que eso que se le robó al pueblo venezolano sea repatriado, sea nuevamente entregado a los venezolanos para que puedan cubrirse las necesidades de los venezolanos. Claro, con un régimen como este corremos el riesgo de que eso que se fue por ese caño y regrese se vaya por otro caño, pero yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a tener un cambio país, vamos a tener una administración sana, una administración honesta que va a poder, por supuesto, darle el uso debido a los bienes. Gracias, diputado Viallo Pilieri, por atendernos, acompañarnos, miembro de la fracción 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tiene que ver con la corrupción, el saqueo de los recursos del Estado, miles de millones de dólares. ¿Qué puede ser un ser humano con $1.000 millones? Hágase usted esa pregunta. Recursos, por otra parte, que hacen tanta falta en nuestro país, una nación donde nos toca hablar de pequeñitos que mueren por falta de medicinas, por falta de alimentos. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la corrupción en nuestro país. Algunos hablan del saqueo de los recursos del Estado. Se suma a nuestra mesa de debate César Batis, periodista de investigación, director de El Pitazo. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar contigo y todo bien. Un gusto conversar contigo, César. Te pediría una primera valoración acerca de estos escándalos. Francamente, uno no sabe ni cómo calificar personas que recibieron en sobornos, que admiten haber recibido en sobornos cuando eran tesoreros hasta $1.000 millones de dólares para entregar dólares preferenciales, bonos de la República. Hablo evidentemente del caso Alejandro Andrade. Te pediría una primera reacción de tu parte en torno a este tema. Te escuchamos. Bueno, este es un caso que ya venía sonando desde hace mucho tiempo. Incluso ya en el año 2013 se comenta que hubo una negociación con las autoridades de Estados Unidos. Recordemos también la detención de María de los Ángeles González de Hernández, aquella funcionaria que trabajó bajo la dirección de Alejandro Andrade, que fue detenida y estuvo pagando prisión, y entiendo que hoy actualmente está pagando servicios sociales en Florida como parte de su pena, de su condena. Y entonces, la verdad es que este es un caso que venía sonando, decía, y fue ahora cuando vuelve a salir este caso, de acuerdo a lo que hemos leído. Ya en diciembre de 2017 Alejandro Andrade se había declarado culpable de haber recibido soborno de Raúl Gorrín. Sin embargo, queda detenido después de que se descubre que ha ocultado información. Y he de suponer que se descubre ese ocultamiento de información y por eso lo detienen y lo llevan y permiten ahora que se conozca, las autoridades de Estados Unidos permiten que se conozca lo que ya era voz populi en Venezuela, esta implicación, este vínculo tan directo entre Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, que recordemos, Raúl Gorrín cuando en la transición de los nuevos dueños, de los viejos dueños, los nuevos dueños de Globovisión, frente a los periodistas de este canal, los que quedaban de la vieja guardia, dijo que Alejandro Andrade era su amigo, era su hermano. Y aquí quiero también detenerme en un punto. Se está hablando de un pago de sobornos, como lo están manejando las autoridades de Estados Unidos, pero un pago de sobornos, ¿hasta dónde es pago de sobornos? ¿Hasta dónde es una repartición de recursos obtenidos entre ambos? ¿Hasta dónde, me pregunto, Raúl Gorrín es un testaferro de Alejandro Andrade? Dejo esas preguntas porque esas son las preguntas que debería estar respondiendo también o buscando respuesta al fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, quien ayer pidió a los Estados Unidos que le entreguen al delincuente de Alejandro Andrade, pero creo que no tiene que correr mucho para dar con la captura del cómplice de Alejandro Andrade. Si aplicamos la jurisprudencia venezolana, lo que establece el Código Penal, sería un presunto asociado, estaría asociado habría una asociación para delinquir presuntamente, según nuestra jurisprudencia, cuando tenemos a este caso, repito, en el Estados Unidos, que se está hablando de la complicidad entre Alejandro Andrade y Raúl Gorrín. Entonces, si está pidiendo la extradición de Alejandro Andrade, debería también seguirle los pasos a Raúl Gorrín, que según entiendo no ha salido del país, está en Venezuela. Pero es que además, como destacaba La Voz de América, fiscales estadounidenses revelaron el 19 de noviembre cargos contra este magnate o empresario venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno de Nicolás Maduro. Fue acusado de pagar $159 millones en sobornos a altos funcionarios a cambio de lucrativas operaciones con divisa extranjera. Y un documento judicial separado, dice La Voz de América, asegura que está considerado prófugo de la justicia, ¿correcto? Es así, de acuerdo a esta situación que se ha planteado en la Corte de Miami, Raúl Gorrín sería prófugo de la justicia porque al ser señalado, acusado, él ya debería presentarse a rendir testimonio. Quedará de las autoridades venezolanas ver si le dan captura, si lo dejan acá, o si no hacen absolutamente nada, como ya hemos visto en otros casos, o si Raúl Gorrín, en defensa de su honor, su prestigio, va y se presenta a la Corte y afronta las denuncias en su contra. Ahora, lo que sí hay que estar claro es que cuando es un tema como este llevado al gran jurado de una corte en Estados Unidos, es porque las autoridades tienen todas las pruebas
para llevar a la condena. Generalmente lo que ocurre es que no hay una condena inmediata o hay una negociación, como está ocurriendo ahorita con Alejandro Andrade. Él ya decidió que iba a colaborar, va a ser sentenciado posiblemente, eso lo pueden rodar el próximo martes, pero ya detrás de esto hay una negociación y por eso no podría pagar toda la condena que estaría establecida. Esto sería el caso también que pudiera ocurrir con Raúl Gorrín si se presenta a la Corte de Miami. Ahora, César, da la impresión, y a la luz de este caso y el otro que comentamos en este espacio de los 1.200 millones de petróleos de Venezuela, que, fueron lavados en el sistema norteamericano, por ello están señalados varios empresarios o bolichicos, como dice incluso el mismo expediente. Da la impresión que al final del día la Tesorería de la Nación ha sido utilizada como caja chica de esta y la anterior administración. Yo quisiera tu comentario porque, evidentemente el Contralor o quien hacía sus veces era una figura absolutamente decorativa. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, su pregunta tiene varios puntos de cual atacar, pero lo primero que debemos aclarar es que el caso de los 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA que fueron lavados a través de movimientos en Suiza y en Estados Unidos forma parte de un caso, no es el mismo caso, ¿no? Porque estos recursos provienen de PDVSA, un contrato que firmaron con una empresa de Raúl Gorrín y que a través de un esquema de lavado de dinero terminaron en Suiza y Estados Unidos. Esos son 1.200 millones de dólares. Es un caso aparte, que incluso tiene este empresario Raúl Gorrín y tiene Francisco Convic también presente allá. Claro, César, pero perdón que te interrumpa, lo sacaba a colación porque los esquemas son prácticamente los mismos. Es decir, en el caso de PDVSA, entendemos, ellos dan un préstamo en bolívares a la principal industria de nuestro país, pero se les paga en dólares con dólares preferenciales y a partir de allí el esquema de lavado tomando en cuenta el mercado paralelo en nuestro país. Te escuchamos. Sí, en el caso que estamos viendo esta semana, viene de la Oficina Nacional del Tesoro. Y con respecto a la Oficina Nacional del Tesoro y con respecto a Andrade específicamente, hay que recordar que Andrade no fue la máxima autoridad en la Oficina Nacional del Tesoro solamente. También fue presidente de Banco Ande y presidente de Bande. Y entonces aquí es donde viene otro esquema, porque estamos hablando de colocación de bonos de acuerdo a lo que puedo entender en el expediente. Pero también había otros negocios que hacía Alejandro Andrade. Nada más con la liberación de la tesorería, habían unas comisiones que se pagaban. Había también unas comisiones que se pagaban por la colocación de fideicomisos de Banco Andes y por la entrega de recursos a través de Bandes, esos recursos en dólares. Y es allí donde entra en juego el ciudadano Raúl Gorrín. Como no solamente es lo que debería investigar, porque eso se conoce en el sistema financiero, en el sector financiero, pero no solamente estamos hablando de lo que le pudo pagar Raúl Gorrín para que lo mantuviera Andrade en el círculo de influencia, tanto con él como con Claudia Díaz, pero también hay que ver que tanto de ese dinero que transfirió Raúl Gorrín era también un dinero producto de estas comisiones que pagaron por favores realizados llamándolo de alguna forma, favores realizados por la Oficina Nacional del Tesoro, Banco Andes y Bande. Ahora, lo cierto es, César, que este saqueo de los recursos del Estado va a costar cuantificarlo. Hace algunos días, concretamente ayer, el País de España publicaba un trabajo sobre una acusación a varios exdirectivos de PDVSA por apropiarse de más de 400 millones de euros y blanquearlos en España. El esquema era otro, tiene que ver con, la entrega de contratos de compra de materiales a sociedades que pertenecían a estos directivos. Yo quisiera tu comentario también en torno a esta situación. Ustedes han ventilado especialmente la corrupción en PDVSA en el Pitazo. Te escuchamos. Muy interesante tu pregunta porque esto también me permite hablar del tema de la recuperación de bienes. Ya en el caso, este es el caso, esto viene del caso Roberto Rincón Abraham Chera.
Este caso que ya tiene a 15 funcionarios de PDVSA involucrados, investigados y que fueron llevados a la corte allá en Estados Unidos. Este caso, fíjate que es curioso, que también se habló en un principio de $1.000 millones pagados en sobornos por parte de Roberto Rincón. Roberto Rincón se declaró culpable, ha estado colaborando con la justicia, lo mismo su socio Abraham Chera, y esto ha llevado a todo un movimiento de investigación, no solo en Estados Unidos, sino también en Suiza y en España. En el caso específico, lo que estamos diciendo, lo que estás hablando ahorita y que publicó El País de España, son más de $490 millones que pretende recuperar PDVSA debido al tema de la corrupción y cómo esa corrupción se expresó en compra de bienes y otros en España. Este caso apunta específicamente a las propiedades de la familia de Roberto Rincón, a Javier Alvarado y a Rafael Reiter. Javier Alvarado era el presidente de Baribén cuando se hizo el grueso de estos negocios con Roberto Rincón, y Rafael Reiter era el jefe, el máximo gerente de protección, control y pérdida, era él como el jefe de seguridad de Rafael Ramírez. Y ahí el asunto, tal como nosotros lo contamos en agosto del 2016, y que ayer lo retuiteamos, lo contamos en El Pitazo, lo que había allí era todo un esquema para favorecer a las empresas de Roberto Rincón y de Abraham Chera. Presentaban un grupo de empresas a concursar, todas las empresas eran empresas del señor Roberto Rincón y del señor Abraham Chera. Se garantizaban que esos contratos fueran a favor de estos dos empresarios, sobre todo Roberto Rincón, y se garantizaba de qué forma, con la vigilancia que hacían, incluso en el reportaje del País de España no lo dicen, pero incluso se garantizaba desde el mismo momento en que el gerente en el campo hacía la petición, que el gerente en el área operacional hacía la petición de un proyecto, ya se sabía que eso se le iba a comprar a Roberto Rincón o a Abraham Chera. Y después, cuando se presentaba el panel de empresas, casi todas las empresas eran de Roberto Rincón o de Abraham Chera, y después Rafael Reiter vigilaba que ese contrato saliera a favor de Roberto Rincón y Abraham Chera, y para refrendar todo, estaba Javier Alvarado como presidente de Baribén, dándole el sello final, la aprobación final, para que estos dos empresarios fueran favorecidos con estos contratos. Y por supuesto, detrás de todo esto había pago de cuantiosas comisiones que llegaban a manos de Javier Alvarado y de otros. Y recordemos, por ejemplo, que Rafael Reiter, jefe de seguridad, llegó hasta tener una productora cinematográfica a raíz del dinero pagado por Roberto Rincón. César Batis, gracias por atendernos, acompañarnos, periodista. Está al frente de El Pitazo, expresando opinión y análisis acerca de estos escándalos de corrupción. Insistir con esto, imaginen ustedes lo que podríamos hacer en Venezuela con esta cantidad ingente de recursos. Un gobierno, dos administraciones, la del expresidente y la actual, que manejó más de $1 millón de millones, y ya sabemos dónde están, parte de esos recursos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes. El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche.
lenguaje. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la corrupción en nuestro país. Insistimos, algunos hablan del saqueo de los recursos del Estado. Se suma a nuestra mesa de debate
la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandra, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Antes de hablar del informe, el último presentado por la organización, yo le pediría una primera valoración acerca de los últimos escándalos que nos ha tocado presenciar, ver, conocer, que tienen que ver con el manejo irregular de los recursos de la nación. Me refiero concretamente al ex tesorero Alejandro Andrade, que se declaró culpable ante los Estados Unidos por haber recibido sobornos en el orden de los $1.000 millones. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, la verdad es que nos parecía que es muy tarde, porque ese caso, María Alejandra, lo conoce el país desde hace más de 6 años. Se conoce que el señor Andrade vivía con todo lujo en Florida, a pesar de que había salido toda la información, que se sabía que de guardaespaldas había pasado a tesorero, que de tesorero estaba también en el Bandes y que de allí se había ido a vivir una vida de mucho lujo, bueno, como ha aparecido pues en la información que sale de la investigación en Estados Unidos, en donde le han confiscado aras, caballos y una cantidad de cosas que la verdad hay que tener mucho dinero para hacerlo y que bueno, todo el mundo tiene derecho a hacerlo siempre que sea lícitamente. Las acusaciones contra el señor Andrade, bueno, por fin, como siempre se dice, bueno, la justicia a veces tarda pero llega, y lo que nosotros estamos esperando es que este señor, como ha pasado en los últimos tiempos, se utilice la delación premiada para que informe acerca de sus conexiones, de otras personas que estuvieran involucradas, porque ninguno de esos delitos se realizan en la cabeza de una sola persona. Requiere toda una estructura, requiere conexiones con bancos, montar empresas para lavar todo el dinero, donde no hay una factura legal para recibirlo, donde no hay un proceso o un proyecto o una actividad legal para recibirlo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso, así como el caso de la fuga de dinero, en donde también hay una serie de venezolanos involucrados en esos tipos de delitos complejos que tienen que ver con el manejo de bonos, información privilegiada, contactos dentro de la empresa más importante del país, sin duda alguna, que es PDVSA, todavía, y que la desbancaron una cantidad de gente que estaba cerca del poder o en el poder. Eso nos lleva al contenido del último informe de Transparencia Venezuela, porque, entre otras cosas, ustedes presentaron una radiografía justamente de las empresas que están en manos del Estado, el impacto que ha tenido el manejo irregular de recursos, para explicar lo que está ocurriendo con PDVSA, con Sidor y las empresas básicas y otras. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, hemos descubierto hasta ahora que el Estado venezolano tiene 576 empresas en donde contamos con más del 50% de las acciones, ¿no? Por supuesto, el Estado venezolano participa en muchas más empresas, pero con menos del 50%. Este estudio se basa y se enfoca solamente en ese grupo, que son 576, de las cuales entramos a fondo en 160 o semiafondo, hasta donde pudimos llegar, que son las 160 que están en los sectores agroalimentario, hidrocarburos, gas y petroquímica, minas y servicios públicos. En los servicios públicos nos metimos con agua, electricidad, basura y telecomunicaciones. Y de esas 160 empresas que revisamos con más a fondo, encontramos que en 74.4% tienen denuncias de corrupción o de malos manejos o de deficiencias graves que han puesto en riesgo el patrimonio público del país. Una de las cosas más importantes que hemos visto, que nos ha llamado mucho la atención, pero que también dice mucho del modelo que se está implementando para la productividad en Venezuela, es que en el 2008, el año 2008 aparece como el hito donde en todos los sectores de las empresas propiedad del Estado la productividad cae abruptamente. Es increíble cómo cuando nos sentamos a ver la información que nos traían los diferentes consultores por sectores, todos coincidían en el 2008. Y cuando empezamos a ver, bueno, qué pasó en el 2008,
descubrimos que hay las consecuencias de un proceso gravísimo de expropiaciones y estatizaciones sin procesos claros, transparentes, en donde se eliminó, se sacó a los grupos profesionales que llevaban adelante el control de esas empresas que muchas de ellas tienen unas dificultades gravísimas, porque bueno, manejar el tema eléctrico es muy complicado. Por ejemplo, el sector de los hidrocarburos cómo ha caído, pero además de eso también coincide la falta de información, la opacidad, el uso de los decretos de emergencia para la contratación de cuanta obra se le ocurre sin ninguna consecuencia. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos luz si todo el sector eléctrico es monopolio del Estado y está bajo la cúpula de Corpoelec? Bueno, vimos que con la emergencia eléctrica que decretó el presidente Chávez en el 2008, 9 y hasta el 10, se aprobaron 40 contratos a dedo. De esos 40 contratos en el sector eléctrico, solamente están vigentes 23, pero no todos funcionan bien. ¿Por qué? Bueno, porque no hay gas para muchas de los equipos que se compraron para generar electricidad, pero que se necesita gas. O no se pudieron instalar porque no compagina la tecnología, o se dejaron sin instalar, o por ejemplo Tocoma, la gran hidroeléctrica que iba a apoyar a Guri en la generación a gran escala de energía. Bueno, todos esos contratos que nosotros estuvimos evaluando, también encontramos un gigantesco sobreprecio de 23.000 millones de dólares en sobreprecio en esos 40 contratos. Entonces, corrupción, malversación, aprovechamiento de lo público para fines, para llenar los bolsillos de unos particulares, la opacidad y la complacencia y complicidad no solamente del Ejecutivo, sino de la Contraloría General de la República, que hizo mutis durante todos estos años, del Tribunal Supremo, que no ha permitido, no ha obligado al sector público a publicar y a dar cuentas de lo que estaba pasando. Entonces vemos todo un Estado cómplice, pero cuya consecuencia es la crisis terrible que tenemos en el país hoy día. Un Tribunal Supremo que en su momento protegió a Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, para que la Asamblea no continuara una averiguación en su contra. Ahora, yo le preguntaría, porque una de las conclusiones del informe de Transparencia Venezuela es que la crisis alimentaria se agravó por la corrupción, y esto es especialmente importante y sensible en la actualidad. Quisiera su comentario. Y otro de los datos que recuerdo haber escuchado tiene que ver con la responsabilidad de efectivos de la Fuerza Armada en la administración de buena parte de estas empresas. ¿La escuchamos? El sector agroalimentario es el que más nos duele a todos por la situación terrible que causa hambre, desnutrición, pérdida de vidas para los venezolanos. Y la cantidad de denuncias de corrupción que nosotros hemos podido identificar, que han quedado o de denuncias en los medios o se han quedado en las puertas de la Fiscalía, porque la Fiscalía no ha actuado ni para castigar a los responsables, ni para continuar los procesos de investigación. Lo vemos en todos los sectores. Quizás el elemento que lo podemos decir más rápido, pero sin ir a todos los detalles del largo informe lleno de datos, es que la cantidad de empresas públicas que deberían estar produciendo bienes y servicios, la producción nacional, pública y privada, cayó abruptamente y se cambió la producción nacional por importaciones. Lógicamente, las importaciones a dólar preferencial, como corresponde a los alimentos, es un gran negocio para el que tiene la posibilidad de tener ese privilegio de tener acceso a dólares preferenciales. Ahora, esa comida no llegó al país, o si llegó no sabemos dónde está. Mucha llegó en mal estado. Recordemos los 160.000 toneladas de comida vencida o podrida que se encontró en el 2009 y 10 en los puertos, en Puerto Cabello particularmente. Todos los sectores, si uno los ve uno por uno, se da cuenta que las empresas que estaban produciendo más fueron expropiadas o se monopolizó. Caso de el mismo azúcar, que
se expropió gran parte de las empresas productoras de azúcar o de las empresas de café, o el control que hay sobre el maíz, el control de precios es otro incentivo perverso que hace muy atractivo que para las personas que tienen ansias de dinero y de poder, pues se les facilita el hacerse millonarios si tienen control del aparato del Estado. Nosotros hemos encontrado muchos casos importantes, quizás unos que recordemos, bueno, nosotros los jovencitos a lo mejor no, pero todos recordamos a Lácteos Los Andes, ¿verdad? Nosotros todos comprábamos Lácteos Los Andes en toda Venezuela, en la leche, el jugo, las yogures, eso desapareció. Sin embargo, cuando el Estado lo expropió en el 2007, producía más de 1 millón de líquidos de diverso tipo. Y tenía 1.600 empleados. Hoy día, esa empresa, bueno, hasta la fecha de la investigación tenía 7.000 empleados y no produce, aunque ellos dicen que producen 100.000 litros, la verdad es que yo no he visto, y nadie que yo conozca ha visto un pote de Lácteos Los Andes hace muchos años. Ese es un caso. El otro caso que se investigó, hay varios casos investigados a profundidad, pero Pescalva, por ejemplo, Pescalva es la empresa que monopolizó la pesca en Venezuela. Por supuesto, obviamente es una empresa venezolana una empresa venezolana cubana. Los barcos tienen bandera cubana, sin embargo la pesca y la producción pesquera está en su mínima expresión histórica, como todos los sectores cayeron la producción histórica y pasó todo lo que se producía en el país ahora, o gran parte de lo que se producía en el país ahora se tiene que importar, pero con el añadido de que desde hace unos años ya no hay divisas para importar y cubrir la caída de la producción. Otro caso que me gustaría mencionar es el caso de Agroisleña, que pasó con la privatización, el cambio de nombre a Agropatria, y con la entrada de los militares al control definitivo y total del sector agroalimentario a través de la creación de la gran misión Abastecimiento Soberano, donde la dirección general queda en manos del ministro de Defensa, así lo dice el decreto. Se creó entonces Agrofan, y Agrofan y Agropatria tienen el monopolio, se cobran y se dan el vuelto, cada una va aumentando los precios de las cosas, y lo peor no es solamente el alto precio, sino que la producción nacional es tan baja en cosas como semillas o fertilizantes o maquinarias, repuestos para los equipos agrarios, que lo que pasa en verdad es que es otro antro de corrupción. Al final del día la corrupción tiene consecuencias. Algunos aseguran que incluso mata cuando no encuentras medicinas, alimentos, en el caso concreto de Venezuela. Mercedes Freitas, gracias por atendernos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.